Buenos días con todos. Fui invitado por parte de Telemedicina para poder exponer este tema de bastante importancia, rehabilitación en la etapa aguda post-ACV. En primer lugar, saber que el ACV, el accidente cerebrovascular, stroke en inglés, tiene diferentes nombres o denominaciones. Es una causa importante tanto de muerte, discapacidad y estancia hospitalaria tanto en nuestro país como en otros lugares. Otro dato bastante interesante también observar del ACV es que 2/3 de las personas que tienen esta enfermedad, que sufren los ACVs, tienen secuelas que afectan su calidad de vida. Por lo tanto, requieren rehabilitación, una rehabilitación que tiene que ser progresiva y dinámica, en constante evaluación, en constante progreso y orientado hacia un objetivo. Este objetivo es alcanzar el máximo potencial, tanto físico, mental, social y funcional del paciente con el ACV. Hay diferentes clasificaciones del ACV. Una de estas es por el tiempo desde el evento que ocurre y lo podemos dividir en sí en agudo, subagudo y crónico. La bibliografía lo podemos encontrar ahí en la parte inferior de esta clasificación por etapas, que es la que nosotros en rehabilitación consideramos. La parte aguda, de la que vamos a hablar el día de hoy, va de 1 a 7 días después del evento. La etapa subaguda desde los 7 días hasta los 6 meses después del evento. Y finalmente la etapa crónica, mayor a 6 meses del evento. Es importante conocerlo, sí, porque en cada una de estas etapas vamos a ver una progresión, una regresión tal vez de la discapacidad. También vamos a poder ver qué indicaciones vamos a poder dar de parte de rehabilitación para poder conseguir el máximo potencial de los pacientes. Como les mencionaba, la ponencia del día de hoy va a ser sobre la parte aguda, los primeros 7 días después del evento. Y como sabemos, la mayoría de pacientes estos primeros 7 días pues lo pasan en el ámbito hospitalario. Entonces también podríamos decir una rehabilitación en el ámbito hospitalario en la primera etapa. Otro punto a tener en cuenta también es que todo paciente con ACV tiene ciertos procesos de neuroplasticidad. Las guías mencionan acerca de 3 procesos en específico que nos ayudan a nosotros como rehabilitación para poder conseguir, como mencionábamos, el máximo potencial del paciente. El primero de estos es una reorganización cortical. Es uno de los elementos fundamentales de la neuroplasticidad, posterior a un accidente cerebrovascular. Se hicieron estudios más que nada en animales y después por exámenes de resonancia magnética, de tomografías, se constató que era similar en los seres humanos. Obviamente que los tiempos eran diferentes, pero lo que sucedía en un evento isquémico o en un stroke ACV es que la corteza, la parte cortical, se reorganiza y el cerebro, la función que ocupaba el cerebro que ha sido dañado por este evento, va a migrar esta función a las áreas que pues están no lesionadas, ¿no? En este caso se estudió que se iba hacia la parte contralateral. Conforme pasaba el tiempo e iba recuperando funcionalidad del paciente, esta función volvía hacia la corteza, hacia el área de la corteza perilesional. Entonces, al inicio pasaba a la parte contralateral de la lesión y finalmente regresaba hacia la parte ipsilesional, pero a la parte alrededor de la lesión que había ocurrido. Como les menciono, esto en animales se estudió que era aproximadamente desde la primera semana hasta la cuarta semana después del evento, y en seres humanos también se menciona que se inicia desde la primera semana, pero la parte del punto pico de la recuperación no se queda en el primer mes, sino que sigue avanzando. Es por eso que nosotros no solo nos quedamos en la parte aguda de la rehabilitación de la ACV, sino seguimos avanzando hasta la parte crónica. Otro punto también importante dentro de la neuroplasticidad es el cambio estructural y la regeneración estructural. La plasticidad neuronal, que es muy importante para nosotros para poder trabajar y sacar el máximo potencial de nuestros pacientes, busca, ¿no? Busca hacer
uso, ¿no?, de estos cambios estructurales y funcionales de la corteza que ha sido dañada. Como les mencionaba, en la mayoría de estudios se han realizado en animales y estos estudios nos dicen que la isquemia inducía la aparición principalmente en la corteza perilesional de nuevas dendritas y axones. Y como les mencionaba, por diversos estudios también se constató que sucedía similarmente en los seres humanos. Como les mencionaba, esta detección de cambios estructurales, regeneración estructural, se inicia bastante pronto, a partir de los 3 días aproximadamente. Es por eso que nosotros debemos entrar a actuar con el paciente post-stroke desde etapas bastante iniciales. Y a diferencia de los animales que llega a su pico en una etapa bastante pronta, en los seres humanos llega a su meseta después. Es por eso que nosotros seguimos con la rehabilitación. Y esta parte de la neuroplasticidad también está asociada a cambios genéticos y epigenéticos que están en constante estudio y desarrollo. Para esta primera parte vamos a hacer uso de diferentes guías, tanto neurológicas, de rehabilitación, etcétera. Y aquí les voy a poner las iniciales para no estar mencionándolas a cada rato durante la exposición. Vamos a hacer uso de la guía canadiense, la última obviamente, también la guía de la AJA, también del Departamento de Defensa de los Veteranos, de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, la guía australiana, del NICE y también una guía británica. Entonces, vamos a hacer uso de estas guías y sus recomendaciones para respondernos ciertas preguntas como parte de esta exposición. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quién debe recibir el tratamiento rehabilitador neurológico? ¿Cuál de los pacientes después de un evento del stroke debe recibir? Y para esto nos responden lo siguiente las guías, ¿no? Y acá es bastante interesante resaltar. Acá nos dice: todo paciente hospitalizado tras sufrir un ictus agudo debe ser sometido a una valoración inicial por profesionales expertos en rehabilitación lo más pronto posible después del ingreso. Entonces aquí ya llegamos a un a un consenso, que todo paciente que ingresa tras sufrir un stroke, un ACV, debe ser valorado por un profesional experto en rehabilitación lo más pronto posible. Entonces, la evaluación no debería esperar, debería ser lo más pronto posible. Un nivel de evidencia alto con recomendación A. ¿Qué más nos dice esta guía? Los pacientes que hayan sufrido un ictus moderado o grave, que estén preparados para iniciar rehabilitación y tengan objetivos susceptibles de ser rehabilitados. Entonces, ¿quién debe recibir el tratamiento? Primero, la evaluación deben recibir todos. ¿Quiénes deben recibir tratamiento? Aquellos que estén preparados para iniciar la rehabilitación, y les voy a mencionar dentro de un momento a qué llamamos estar preparados, y que tengan objetivos claros, ¿no? Susceptibles de manejo, de sacar el máximo potencial posible de estos pacientes en las diversas áreas que podemos encontrar. El tercer punto también aquí a tratar nos dice: todos los pacientes que hayan sufrido un stroke deben recibir rehabilitación tan pronto como se estime que estén preparados para ello y se encuentren lo suficientemente estables. A esto nosotros llamamos por preparados. Entonces, desde el punto de vista médico, quien debe recibir tratamiento rehabilitador neurológico es aquel paciente que esté estable clínicamente y que tenga objetivos susceptibles a ser mejorados. ¿Qué nos dice la AJA? Dada la potencial gravedad y complejidad de la discapacidad después de una hemorragia cerebral, entonces no solo el ACV isquémico, sino también el ACV hemorrágico, se recomienda que todos los pacientes que hayan sufrido una hemorragia cerebral tengan acceso a rehabilitación multidisciplinaria. Entonces acá nos evidencia que no solo son los pacientes isquémicos, sino también los
hemorrágicos. Después, con un nivel de evidencia menor y una recomendación menor que nos dice que no solo son los pacientes que deberían recibir nuestra atención, sino también educación a los familiares, a los cuidadores, y deben formar parte activa y de manera precoz del programa de rehabilitación. Esta otra guía que nos dice, de manera similar, todos aquellos pacientes que tras sufrir un ictus hayan alcanzado una mínima estabilidad clínica y que se hayan controlado las posibles complicaciones que afecten el estado vital del paciente deben recibir tratamiento neurorehabilitador. Entonces ya estamos sacando consensos, un resumen de quiénes deberían recibir este tipo de terapia. En primer lugar, evaluación. Todo paciente que ingrese a nuestra área de emergencia o por consulta externa, etcétera. Y tratamiento rehabilitador, todo paciente que tenga objetivos susceptibles a ser tratados y que tenga una estabilidad clínica. ¿Qué más nos dice aquí? La rehabilitación del paciente es indicada cuando se constate una pérdida de las capacidades, tanto físicas, cognitivas, sensoriales, emocionales, conductuales y funcionales, con repercusión en el grado de actividad. La primera pregunta está respondida. Vamos por la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cuándo se debe recibir el tratamiento rehabilitador? Habíamos quedado que la valoración es lo más pronto, mientras que el tratamiento rehabilitador, aquí lo vamos a leer. Todos los pacientes que hayan sufrido un ictus deben recibir rehabilitación tan pronto como se estimen que estén preparados para ello y se encuentren lo suficientemente estables. La movilización precoz prolongada en los primeros días del ictus, especialmente en los pacientes con ictus grave, no está recomendada. Esto es bien interesante. Acá, ¿qué nos dice? Los pacientes graves con stroke grave, no está recomendada la movilización precoz prolongada. Y aquí les voy a mencionar en un momento a qué llamamos esta movilización y qué tipo de movilización está indicada en estos pacientes graves. ¿Qué nos dice otra guía? ¿Cuándo se debe recibir tratamiento? Cuando el paciente alcance estabilidad clínica. ¿Qué nos dice esta siguiente guía? Que no se recomienda la movilización. Aquí está la respuesta. No se recomienda la movilización precoz de alta intensidad en las primeras 24 horas después del ictus. Entonces, en los pacientes que están graves mayormente, en las primeras 24 horas no se recomienda una movilización precoz de alta intensidad. ¿Y a qué llamamos alta intensidad? Bipedestar, hacer caminar al paciente más de 3 veces de lo que usualmente se realiza. Entonces, esto no quiere decir que los pacientes dentro de las primeras 24 horas no vayan a tener movilizaciones de los rangos articulares, estimulación multisensorial o posicionamientos, porque esto no es de alta intensidad. Finalmente, ¿qué nos dice aquí? Las movilizaciones frecuentes de corta duración de forma diaria, sedestación en la cama, bipedestación o marcha, por profesionales entrenados, con acceso al equipamiento, comenzando típicamente entre las 24 y 48 horas después del ictus, sí está recomendado. Entonces, como les decía, alta intensidad en pacientes graves no. Sin embargo, el posicionamiento, movilidad de rangos articulares, estimulaciones multisensoriales, no son de alta intensidad y sí se podían realizar, pero preferiblemente las guías nos recomiendan después de las 24 horas. Otra guía nos dice: no se recomienda el inicio de movilizaciones intensivas fuera de la cama en las primeras 24 horas. Rehabilitación motora en todos los pacientes que hayan presentado ictus y no existe una contraindicación. Debe iniciarse la movilización fuera de la cama en las primeras 48 horas. Dentro de un momento también voy a mencionar cuáles son las contraindicaciones para iniciar nuestro manejo rehabilitador. Aquí otra guía que menciona similarmente lo que estábamos viendo: todo paciente que alcance estabilidad clínica, usualmente en las primeras 24 horas no manejo intensivo, y si lo deseamos hacer, preferiblemente después de estas primeras 24 horas, que en ciertas guías le llaman como etapa hiperaguda del stroke. Tercera pregunta:
¿Cuánto tratamiento debe proporcionarse? Es otra pregunta bastante interesante. ¿Todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días a la semana? Etcétera. Y esto también nos responden las diversas guías. ¿Qué nos dice? Los pacientes deben recibir tratamiento rehabilitador de intensidad y duración apropiadas diseñados individualmente para satisfacer los mayores objetivos. ¿Qué más nos dice? Que más terapia da como resultado mejores resultados, con nivel alto de evidencia y una recomendación alta también. Entonces, mientras más terapia se dé, hay mejores resultados. Ahora también hay que ver la disponibilidad, ¿no? de este tipo de terapias. Ahora, ¿cuánto tratamiento debe proporcionarse? ¿Qué nos dicen las guías con nivel alto de evidencia y una recomendación fuerte o recomendación clave según la guía? Que las personas que hayan sufrido un ictus deben recibir diariamente al menos 45 minutos de cada terapia específica que precise el paciente según la evaluación funcional. Entonces, si requiere terapia física, 45 minutos, terapia de lenguaje, 45 minutos, ocupacional, 45 minutos. ¿Cuántos días a la semana? Esta otra guía nos dice también con un alto nivel de evidencia que durante un mínimo de 5 días por semana de cada terapia necesaria para todo paciente que habiendo sufrido un ictus tenga la capacidad de participar y de alcanzar los objetivos. ¿Qué más nos dice aquí? La guía práctica clínica de esta guía nos dice que actualmente se solicita, se recomienda 45 a 60 minutos de cada modalidad de terapia. Y si sumamos todas las terapias, usualmente debería sumar 3 horas por día en el paciente. ¿Cuántos días por semana? 5 días por semana. Entonces ya vimos quiénes deben recibir el tratamiento, cuándo y cuánto. Y ahora falta quién debe proporcionar el tratamiento. ¿Qué nos dice esta guía? El núcleo principal del equipo rehabilitador hospitalario debe estar formado por médicos rehabilitadores con experiencia y dominio de la rehabilitación del ictus, asociado también a terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, lo que nosotros llamamos terapeutas del lenguaje, personal de enfermería, trabajadores sociales y dietistas o nutricionistas. Todos los miembros del equipo rehabilitador deben contar con formación especializada en el cuidado y la recuperación del paciente con ictus. Miren, es nivel alto de evidencia con una recomendación A que nos dice que el núcleo principal del equipo rehabilitador debe ser un médico rehabilitador. Vamos a pasar a la siguiente parte de la exposición. Esta es la parte inicial. Entonces, habíamos quedado como consenso, como resumen, que todo paciente tiene que ser evaluado. Vamos a dar un poco de contexto aquí. Nosotros para evaluar la funcionalidad, la salud y la discapacidad del paciente, hacemos uso de una clasificación internacional, una clasificación denominada el CIF, que por sus siglas nos dice que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. ¿Qué nos dice esta clasificación internacional? Que la discapacidad no solo se refiere a un problema, una deficiencia en la estructura corporal, tal vez, o en la función, sino que es un conjunto o ve de una manera más amplia la discapacidad, que va desde una condición de salud, que puede ser un trastorno de enfermedad, que puede ocasionar deficiencias en las funciones o estructuras corporales, limitaciones en las actividades de vida diaria, pueden ser básicas, instrumentales, etcétera, y finalmente restricciones en la participación en la sociedad. Entonces, no solo queda en un ejemplo, en un problema como podría ser una hemiparesia o una afasia, sino que también la discapacidad ve las actividades, las limitaciones en las actividades. Ejemplo, una hemiparesia no me permite a mí
bipedestar y hacer correctamente la marcha. Y esta limitación en la actividad, que es la marcha, me restringe participar tal vez en mi iglesia, en la sociedad, ir al colegio, a la universidad, etcétera. Entonces, la discapacidad es más amplia y no solo queda aquí, sino también tiene factores ambientales y factores personales que también interactúan con estos otros eh, sistemas, ¿no? Que vamos a nosotros denominar como discapacidad. Ahora, les mencionaba de la evaluación funcional y para nosotros evaluar funcionalmente al paciente, como mencionaban las guías con nivel de evidencia muy alta, tenemos que conseguir objetivos. Y estos objetivos tienen que ser específicos, medibles, justamente con las escalas que vamos a mencionar, alcanzables, relevantes y temporales. Para que se acuerden, las siglas SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. ¿Para qué les mencionaba esto del CIF? Para observar esto. Según el área de la discapacidad en la que nos encontremos, puede ser en una deficiencia, en una limitación o en una restricción, vamos a tener diferentes escalas para medir justamente el problema, el trastorno que nos ha causado la enfermedad en estas diversas áreas. Ejemplo de esto, el NIS, del que voy a hablar dentro de un momento, se encuentra justamente en las deficiencias. ¿Por qué? Porque el NIS va a ver la parte cognitiva, va a ver la parte del lenguaje, va a ver la parte motora, sensitiva, que se refiere justamente a estructuras y funciones. Sin embargo, si yo quiero medir las actividades del paciente, como por ejemplo la marcha, subir escaleras, ir al inodoro, levantarse la cama, etcétera, vamos a utilizar otro tipo de escalas. Y finalmente, si queremos medir la participación del paciente en la sociedad, también tenemos diferentes escalas. Para la parte aguda de lo que nosotros estamos mencionando y exponiendo en esta mañana, pues vamos a utilizar ciertas escalas que vamos a mencionar en a continuación. La primera, y que es bastante conocida ya por todos nosotros, es la escala de NIS. Dentro de su dominio del CIF, como les había mencionado, es la parte de abajo, ¿no? Aquí, las deficiencias de la funcionalidad y de las estructuras. ¿Qué áreas de evaluación tenemos en el NIS? Tenemos diversas. Aquí menciono alguna de ellas. La parte del lenguaje, problemas como son la fascia, la disartria, la parte motora, el déficit motor de los pacientes que puede manifestarse a través de las hemiparesias, hemiplejías, la parte cognitiva, la parte de la visión, la percepción, algunos pacientes tienen sus negligencias, seminegligencias, el tiempo de administración, como mencionan la diversa literatura, que pueden observarlo aquí abajo, es bastante corto, aproximadamente unos 10 minutos. Y sí es necesario un entrenamiento previo para realizar, pero es bastante sencillo y es de manera gratuita. ¿Para qué nos sirve esta escala? En primer lugar, a nosotros como rehabilitadores nos permite tener un horizonte, tener un resumen, tener una visión amplia de qué problemas tiene el paciente, tanto en función y estructura, más que nada en función. Es una escala compuesta derivada de otras escalas como es la Toronto Stroke, Oxbury, la Cincinnati Stroke o el Edinburgh Coma Scale. Los ítems que vamos a mencionar en un momento se clasifican en una escala ordinal de 3 a 4 puntos. 0 equivale a ningún deterioro y 4 el máximo deterioro. Las puntuaciones van del 0 al 42. Hay diversos estudios que clasifican los puntajes del NIS según gravedad. Pueden ser leves, moderados, graves o muy graves, según diversa literatura. Estas son las áreas que evalúa el NIS. No voy a entrar a detalles porque no es el tema del día de hoy, pero ya todos conocemos que evalúa la parte funcional dentro del CIF y nos da un amplio detalle a nosotros, los rehabilitadores, de ver qué podemos nosotros mejorar o ayudar al paciente a llegar a los objetivos planteados. ¿Por qué es importante el NIS?
porque nos mide la gravedad inicial de la ACV, es un gran predictor de la mortalidad y también es un predictor del resultado funcional, que es lo que a nosotros nos importa bastante. Eh, eh, Hay diversos ensayos, diversos estudios que se hicieron a esta escala NIS, que por ejemplo uno de ellos nos decía que un punto adicional en la escala NIS redujo la probabilidad de supervivencias y resultados en un 24%. Entonces es muy importante evaluar de manera correcta el NIS, porque un punto menos, un punto más eh, es bastante, nos enseña bastante, ¿no? A nosotros y nos dice bastante información sobre los pacientes, más que nada nosotros los rehabilitadores. Después también tenemos la escala de ranking modificado. Una escala también bastante interesante. Dentro de la escala SIF evalúa la parte de la actividad. Estoy mencionando aquí solo algunas escalas porque son diversas, pero es una de las que más nosotros utilizamos porque nos permite evaluar la discapacidad del paciente. Desde una discapacidad no significativa hasta una discapacidad severa. Desde un paciente que si bien tiene una enfermedad o un trastorno que es el ACV, que puede llevar a cabo todas las tareas y actividades habituales, hasta un paciente pues que está totalmente encamado, con incontinencia y pues requiere atención de otras personas. Esta escala de ranking está recomendado desde la etapa aguda hasta la etapa crónica y tiene bastante validez, excelente validez convergente con otras escalas que miden también la parte de actividades, como son la escala de Bartel y la escala FIM. Entonces es una forma también de manera rápida, porque en hospitalización necesitamos hacerlo tal vez en emergencia, y tener una alta validez convergente con otras escalas más amplias, ¿no? Como es el Bartel. Ahora vamos a ir en sí a lo que es las diferentes terapias que nosotros podemos dejar, la parte rehabilitadora que podemos nosotros orientarnos hacia el paciente. Mencionaban las diversas guías que la intensidad en las primeras 24 horas era justamente actividades fuera de la cama, triplicando justamente lo que se hace usualmente en el cuidado cotidiano. Por lo tanto, el posicionamiento del paciente, las movilizaciones no intensivas y justamente la estimulación sensorial sí son parte de las indicaciones de todo paciente en etapa aguda. ¿Por qué es importante el posicionamiento en la etapa aguda post-stroke? En primer lugar, nos va a ayudar a normalizar el tono y disminuir la influencia. En este caso, en la gran mayoría de los pacientes post-stroke en su etapa aguda, tienen un tono disminuido, se van hacia la hipotonía. Entonces, con un correcto posicionamiento, nosotros vamos a tratar de disminuir la influencia de este tono disminuido en todo el cuerpo. ¿Qué más? Nos va a ayudar a mantener la alineación esquelética, nos va a ayudar un correcto posicionamiento a prevenir, acomodar y corregir deformidades esqueléticas, proporcionar una base de apoyo estable, promover una mayor tolerancia a una posición deseada. Tal vez en la etapa aguda es fácil de posicionarlo, pero como ya nosotros sabemos, en etapas subagudas crónicas es más difícil. Y si desde el inicio posicionamos correctamente al paciente, vamos a promover una mayor tolerancia justamente a estas posiciones deseadas después en la etapa subaguda crónica. ¿Qué más? Vamos a promover una mayor conciencia espacial y la comodidad del paciente. Hay diversos patrones de posicionamiento que se recomiendan y otras que no se recomiendan. Si bien no hay estudios, ensayos clínicos aleatorizados o revisiones sistemáticas exactamente sobre la movilización temprana, pero está bastante evaluado, bastante en la práctica clínica, que un paciente correctamente posicionado va a tener diferentes beneficios. Y eso nosotros lo vamos a poder observar ya en la parte de consulta externa, en pacientes subagudos crónicos. Vamos a ver pacientes que sí han sido enseñados a tener un correcto posicionamiento
y control postural a otros que no. Entonces es muy necesario tener en cuenta esto, ya que no todo el día vamos a estar nosotros con el paciente, sino que todo el personal debería tener conocimiento de las posturas que debería optar el paciente con stroke. Aquí les traigo 4 posturas según una encuesta. Como les digo, no hay ensayos clínicos aleatorizados, pero según una encuesta, tanto a rehabilitadores como fisioterapeutas mencionaban que las posiciones más adecuadas en los pacientes con stroke y que disminuyen posiciones y movimientos con sinergias anormales son justamente el estar en sedestación con el brazo apoyado, en segundo lugar, acostado sobre el lado no afectado, en tercer lugar, acostado sobre el lado afectado y finalmente, si bien es el más frecuente porque el paciente lo desea por comodidad o porque usualmente nosotros lo vemos en los pacientes, pero recordemos que según esta encuesta, esta posición comúnmente recomendada muchas veces permite que el paciente opte a posturas más irregulares o incluso también después en la etapa subaguda o crónica tengan movimientos con sinergias anormales, pacientes con aumento del tono en posiciones bastante anormales. Esto, como les digo, es a través de una encuesta que se realizó tanto a rehabilitadores como fisioterapeutas. Después tenemos la movilización temprana. Al inicio les mencioné que habían ciertas contraindicaciones para la rehabilitación temprana. Dentro de esto, pues tenemos a la poscirugía inmediata, otra enfermedad médica grave que comprometa la vida del paciente, una enfermedad coronaria inestable, la presión arterial sistólica inferior a 110 o superior a 220 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno inferior al 92% con suplemento de oxígeno, una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 40 latidos por minuto o más de 110 latidos por minuto o una temperatura superior a 38 grados y medio centígrados. Entonces, estas son contraindicaciones que pues, nos indican que el paciente, por esta inestabilidad tal vez clínica, no debería iniciar pues, la terapia o el tratamiento rehabilitador. Este estudio, sí quería mencionarles, se realizó un estudio bastante interesante en 3 fases. El estudio se llama ABERT, en el cual se evaluó la movilización muy temprana en la etapa hiperaguda de los pacientes, en las primeras 24 horas. ¿Qué nos decía este estudio en 3 fases? En primer lugar, que los pacientes que recibieron movilización muy temprana, que es en las primeras 24 horas, y de manera intensiva, tuvieron acá nos dice, asoció con probabilidades reducidas de un resultado favorable a los 3 meses. Estos mismos estudios nos dicen que una movilización más breve y más frecuente después de un accidente cerebrovascular se asocia con mayores probabilidades de un resultado favorable. Entonces, podemos sacar un resumen de estos 3 estudios bastante grandes que incluyeron a más de 1000 pacientes cada uno en diferentes partes del mundo. Podemos llegar a la conclusión que movilización intensiva en las primeras 24 horas, no. ¿Y a qué llamamos intensiva? Actividades centradas en sentarse, pararse y caminar fuera de la cama, pero 3 sesiones más que el cuidado usual que reciben los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 3 estudios se dividió a 2 grupos de pacientes. Uno que recibía el cuidado usual, que sí se los levantaba, se los sedestaba, pero había otro grupo al cual se les hacía 3 sesiones más de bipedestación, de marcha, etcétera. Es por eso, y desde las primeras 24 horas, es por eso que los resultados fueron desfavorables. Entonces, en resumen, sí se puede realizar antes de las 24 horas, pero simplemente un posicionamiento correcto, movilizaciones que vamos a ver dentro de un momento
Y finalmente también la estimulación sensorial. ¿Cuáles son las intervenciones dentro del entrenamiento de movilidad funcional? Este es bastante interesante tener en cuenta. Nosotros cuando realizamos la movilidad precoz, la movilización temprana, vamos e intervenimos, y lo que nosotros tratamos de hacer es un entrenamiento de la movilidad, pero de manera funcional. Que esta movilidad que realizamos, estas movilizaciones que realizamos al paciente, le vayan a servir en su vida diaria. Ejemplo de esto, el ponerse de pie, el caminar, el coger una taza, etc. Entonces es un entrenamiento de movilidad funcional. En primer lugar, en la etapa hiperaguda podemos hacer rangos de movilidad del paciente, una movilidad en la cama que no está contraindicado. Como les mencionaba, la rehabilitación es progresiva y dinámica. Después de esto, si el paciente ya tolera, es estable clínicamente la sedestación, transferencias de cama a bipedestación o de bipedestación a sedestación y finalmente pues la locomoción, que es la marcha. Después también tenemos la estimulación sensorial. La estimulación sensorial que es bastante indicada, sin embargo, es un área en la que no hay muchos estudios. Aquí hay un estudio bastante interesante que les traigo acerca de la estimulación multisensorial, en el cual nos brinda dos resultados muy opuestos, como pueden ver. La parte roja nos dice que la activación cortical debido a un estímulo sensorial, debido a un aumento de la demanda de oxígeno, puede llevar a una evolución clínica negativa y puede también ir en contra o aumentar el área lesionada cortical. Sin embargo, hay otros estudios que menciona este estudio que les traigo aquí de revisión, que nos dice que el estímulo sensorial con una activación cortical va a hacer que justamente aumente el flujo sanguíneo, haya reperfusión del área perilesional y haya un buen resultado clínico. Entonces, nosotros debemos llegar a un consenso y en eso están justamente los estudios. ¿En cuánto sería el límite de intensidad y de inicio para que nosotros tengamos todo este beneficio de la estimulación sensorial y no pues nos llevemos la parte negativa de la estimulación sensorial? Por lo tanto, nosotros como rehabilitación realizamos esta estimulación sensorial de manera no intensiva, ¿no? Justamente al movilizar al paciente con los rangos articulares, al bipedestar, al sedestar, nosotros estamos estimulando la parte táctil. También cuando nosotros le hablamos o le mostramos algunas imágenes, etcétera, estamos utilizando, justamente estamos estimulando la parte sensorial. Entonces, nosotros tratamos de llegar a este equilibrio y sacar todos los efectos de beneficio de justamente esta estimulación multisensorial. Ahora ya nos vamos a las áreas más específicas que también pues pueden tener los pacientes. Vamos a hablar de dos porque un paciente con stroke es bastante amplio, puede tener diferentes signos y síntomas. Vamos a hablar justamente de las afasias, problemas del lenguaje, en este caso de las afasias. Y nosotros pues tenemos un test que se llama el Bedside. Lo interesante de este test es que ha sido recientemente convalidado en Perú. Y pues nosotros podemos utilizar para ver de manera general el lenguaje y sus componentes, como es la comprensión oral, el lenguaje espontáneo, la repetición, la escritura, la nominación y la lectura. Puntos que nosotros podemos tener en cuenta justamente para catalogar las afasias. Hubo un estudio bastante interesante aquí. No encontré muchos artículos acerca de la terapia del lenguaje en la etapa aguda, que es en los primeros 7 días, como había mencionado, pero este mencionaba en las primeras 2 semanas. Se llevó a cabo en Ámsterdam justamente este estudio y ¿qué es lo que se vio? Que los pacientes que recibían
esta terapia de lenguaje, 5 días por semana, 1 hora por día, no tuvieron mejor resultado de aquellos pacientes que no recibieron nada. Entonces aquí la pregunta sería, entonces, ¿por qué nosotros dejamos la terapia de lenguaje tal vez desde el inicio? Porque este estudio tuvo un inconveniente en que los pacientes recibieron simplemente 1 hora por día de terapia. Y recuerden que iniciaron a la segunda semana, no iniciaron desde la primera semana. Algunos de los pacientes que iniciaron desde la primera semana y recibieron más de 1 hora por día, sí tuvieron mejores resultados en la etapa pues subaguda crónica, ¿no? En la parte del lenguaje. Después también tenemos la parte de la disfagia, que es muy importante para nosotros y vamos a observar por qué. En primer lugar, se nos recomienda administrar un test para la detección de disfagia poco después del inicio del accidente cerebrovascular, antes de comenzar la alimentación oral. Esto es bastante importante. Antes de que un paciente inicie la vía oral, es necesario que se le realice un test. ¿Qué test? Porque hay muchos tests que se puede realizar. Uno que muestre una confiabilidad aceptable, mayor sensibilidad y un valor predictivo negativo correcto. Entonces, si nosotros hallamos con este test que les voy a mencionar una deglución no segura, o pues vamos a observar que el paciente nos empieza a saturar, a toser, no hay un correcto cierre de la boca, etcétera, pues nosotros ya vamos a pasar a una parte más, o se nos recomienda una parte más específica de la evaluación de la disfagia. En este caso, si estuviera dentro de las posibilidades, pero ellos recomiendan hacer uso de las evaluaciones instrumentales, como es la videofluoroscopía o una evaluación endoscópica de fibra óptica. Para en este caso, sí, en primer lugar, hacer un diagnóstico preciso y correcto y establecer el plan de manejo adecuado para este tipo de pacientes. Aquí hay una escala que cumple las definiciones que les mencionaba, con una correcta sensibilidad, un buen valor predictivo negativo, que justamente ve la deglución, en el cual vamos a utilizar 3 viscosidades y 3 diferentes tipos de volumen, justamente para nosotros evaluar una deglución segura o una deglución insegura. En este caso, lo que nos mencionaba este libro, ¿no? Que si nosotros tenemos una deglución insegura, pues deberíamos pasar a una evaluación instrumental con videofluoroscopía o una evaluación endoscópica para tener un mejor diagnóstico en primer lugar y una correcta indicación del manejo de estos pacientes con disfagia. Estudios en la etapa aguda de la rehabilitación de los pacientes con disfagia, hay muy pocos, disculpen. Hay muy pocos. Les traigo uno de los más completos que se llevó en el año 2015, en el que compararon el inicio de la terapia orofacial de deglución 3 días después del stroke, 2 semanas después del stroke y 1 mes después del stroke. Y como pueden observar, la diferencia es abismal. Pacientes que iniciaron en la parte aguda de la enfermedad, pues tuvieron mejores resultados, tanto en las evaluaciones con test de la seguridad de la deglución, así también como una disminución de las neumonías aspirativas, mortalidad, etcétera. Por lo tanto, es muy importante iniciar esta terapia del orofacial de deglución desde la etapa aguda si es que el paciente así lo requiere. El tratamiento temprano integral es muy importante en la parte de la disfagia y se hacen a través de ejercicios de deglución, técnicas compensatorias y modificaciones dietéticas apropiadas del paciente. Y pues con esto estamos dando por concluido esta ponencia de la rehabilitación en la etapa aguda post-ACV. Gracias. Sí, llegan dos preguntas bastante importantes. Durante la etapa aguda del ACV, ¿es necesario el uso de algún agente físico? Pues sí hay bastantes estudios acerca de esto.
Por ejemplo, corrientes estimuladoras musculares son bastante importantes. Otro también que se está siendo bastante estudiado es la estimulación intracraneal magnética y sí dan buenos y correctos resultados. Sí sería correcto el uso siempre y cuando nosotros dispongamos de estas herramientas en nuestras áreas de trabajo. La otra pregunta es, ¿en qué momento interconsultar al médico rehabilitador? Pues al ingreso del paciente, ¿no? Como ya vimos, todas las guías concuerdan de que la evaluación debe ser lo más pronto posible, el paciente ingrese para tener una evaluación correcta y finalmente también llegar a los objetivos planteados. Sí, también hablan acerca de exámenes de laboratorio. Dentro de las contraindicaciones se hablaba de problemas que pueden poner en riesgo la salud. Ejemplo, una disminución de la hemoglobina aguda con una anemia severa, pues nosotros también sería una contraindicación para el inicio de la rehabilitación. Entonces, por ejemplo, un hemograma podría ser, tendría que ser evaluado. También, por ejemplo, una creatinina muy elevada nos indicaría de una falla renal que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, sí es necesario exámenes de laboratorio, observar como médicos rehabilitadores para iniciar pues el manejo rehabilitador. También se nos pregunta con qué frecuencia debe hacer la reevaluación el médico fisiatra. La rehabilitación es progresiva y dinámica. Entonces, no hay como que un patrón o una indicación, una guía de cada cuánto se debe hacer una reevaluación, ¿no? Si nosotros vemos que el paciente no está teniendo una mejoría o está progresando correctamente, pues el médico rehabilitador tiene que estar constantemente en evaluación del paciente o reevaluación en este caso del paciente para poder continuar como cabeza, mencionaba ahí, como cabeza del grupo rehabilitador para las indicaciones y alcanzar los objetivos de nuestros pacientes, ¿no? Sacar el máximo potencial de nuestros pacientes. Bueno, una vez más, fue un gusto estar con ustedes. Espero que haya sido de importancia en la práctica clínica de cada uno de nosotros. Gracias.